Todos necesitamos ayuda en ciertos momentos de nuestra vida como creativos. Por ejemplo, cuando nos sentimos bloqueados o cuando sentimos que hemos perdido el rumbo. Y muchas veces se trata de lograr esa esquiva conexión con la esencia. Hoy en Design Talks charlamos con Ale Furbis, una coach esencial que nos explica qué es el coaching y cómo puede ayudar a los creativos en estos momentos clave, a través de su historia personal y con algunos casos de éxito haciendo coaching a diseñadores. Bienvenidos al episodio número 52 de Design Talks, el podcast que te soporta en esos momentos difíciles en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales y a las plataformas de podcast. Y para todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Santiago. Andrés, ¿cómo va todo? ¿Cómo se siente con este nuevo intro todavía? ¿Ya lo tenemos un poco más dentro? Me estoy acostumbrando. ¿Sí? Las viejas tradiciones son difíciles de romper, pero estamos con nueva energía, nuevo aire. Buenísimo. Bueno, Andrés, ¿qué tal si primero que todo les contamos a nuestros oyentes que el concurso está en este proceso de análisis, ¿no? No queremos pasar por alto ningún concursante, así que dar este parte de tranquilidad, ¿no? No nos hemos olvidado, lo estamos haciendo, solo que por fortuna hubo mucha participación, así que téngannos un poquito de paciencia, que vamos lento pero despacio. Exactamente. Y bueno, Andrés, ¿qué tal si les contamos también a nuestros oyentes de qué charlaremos hoy? ¿Con quién charlaremos hoy? Bueno, hoy tenemos una súper invitada. Tenemos a Ale Furbis y vamos a hablar de coaching para creativos. Un tema muy interesante, un tema que estamos seguros que muchos de los diseñadores que nos escuchan van a encontrar un refugio y van a encontrar un lugar donde digamos que encontrarán tranquilidades. Exacto, como un momento, sentirse comprendido, ¿cierto? Para escuchar muchas cosas que ahora se van a identificar. Así que no se pierdan el episodio, que hay un montón de insights y un montón de información sobre qué es el coaching y para qué sirve y sobre todo cómo se declina en el área creativa para nosotros los diseñadores. Así que está buenísimo. Además, estamos ya preparando algunas cosas con Ale para ustedes, para que puedan acceder a un poco de este coaching y tener esta experiencia de primera mano. Así es. Tenemos preparada una actividad conjunta para ustedes, así que muy pendientes del Instagram, que es por donde va a aparecer la info. Bueno, listo. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos con esta gran invitada, con Ale Furbis, diseñadora, coach, con muchos temas interesantes. Bueno, y el día de hoy tenemos con nosotros a Ale Furbis. Ella es coach esencial, diseñadora industrial, facilitadora de creatividad, fan de las ballenas. Haces muchas cosas, Ale. Bienvenida a Design Talks. Al final lo pusiste lo de las ballenas. Que era muy importante, Ale, teníamos que decirlo. Vamos a hacer un episodio sobre las ballenas. No, sí, yo feliz. Hola Andrés, hola Santiago, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Un gusto tenerte por acá. Sí, el gusto es absolutamente nuestro porque estamos muy emocionados con el tema que trataremos hoy contigo, porque digamos todo este tema del coaching para creativos es una cosa bien interesante y creo que nueva para muchos de nuestros oyentes, así que va a ser interesante, va a ser muy interesante para todos. Ale, ¿qué te parece si empezamos pues con que, no sé, nos cuentes un poquito de ti para que nuestros oyentes te conozcan un poco antes? Sí, con mucho gusto. Me llamo Alessandra, Ale para los amigos y las personas fuera de mi familia, digamos. Y soy diseñadora industrial de formación. Trabajé en diseño de transporte muchos años en Barcelona y en Italia. Me formé
en la Universidad de Valencia y de Torino, en el Politécnico. Y en cierto punto de mi vida vi que aquello de ser diseñadora para toda mi vida no iba a ser, o por lo menos en ese momento necesitaba una pausa, y empecé a orientarme al tema de la comunicación eficaz. O sea, el tema para mí, me acerqué al coaching desde la vía del quiero mejorar mi forma de comunicar, que ahora mismo está obstaculizada por las emociones que siento. Entonces estaba como secuestrada por todo un remolino de emociones que me impedían trabajar fluyendo en mi día a día con mi equipo y con mis colaboradores, etc. Bueno, el coaching para mí ha sido una nueva etapa, y lo que tiene, me di cuenta, tiene muchísimas cosas en común también con el proceso de diseño. El coaching es un proceso de transformación personal y profesional también, pero también tiene mucho que ver con una creación, con una co-creación que tiene también en común con el diseño, y parte de preguntas, y el diseño también parte de preguntas. Y además hay otra cosa muy complicada de explicar, que es qué es el diseño y qué es el coaching. Son dos profesiones. Oye, es que además ahorita se viene la pregunta de nosotros de siempre, y además se suma esta pregunta del coaching también. Sí, lastimosamente parece que vas a tener que responder esas dos preguntas. Sí, efectivamente. Bueno, ahora me dedico a acompañar a personas y a equipos a desbloquear su creatividad y a potenciarla. En este momento histórico que estamos viviendo, creo que es una de los ases en la manga de la humanidad, la creatividad y el pensamiento creativo bien canalizado o bien orientado por un propósito. Y entonces eso es a lo que me dedico y que me hace feliz también, ¿no? Compartirlo con la comunidad de diseñadores y de creativos que lleváis. Así que, ¿qué es el diseño? Me preguntas, ¿no? Empezamos por los fans. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es el diseño para ti? Sí, el diseño, bueno, es una de las maneras que tiene el ser humano para parecerse a Dios. Y es una forma de manifestar la creatividad, el poner orden en un conjunto de factores aparentemente desorganizados. Es un proceso en el que hay que considerar la complejidad, hay que considerar de forma sistémica. Es una forma de acercarse al mundo desde una mirada sistémica, el diseño. Qué chévere tu definición, que incluimos cómo los diseñadores nos podemos sentir, hacer algo parecido a Dios. Me gusta. Es bastante amplia y me gusta que estamos bien empowered. No, y se alinea con muchos diseñadores que se sienten bastante sagrados, ¿no? Entonces, sí, a ver, eso tiene doble filo, es un arma de doble filo, porque la creatividad, o sea, el poder de crear tiene que estar muy alineado con una intencionalidad y con una responsabilidad. Así que el diseño tiene una componente de responsabilidad muy grande, muy fuerte, y esto a veces no somos conscientes, ¿no? de tanta importancia. Y por otro lado, parece casi que somos demasiado conscientes de eso y nos asusta esa libertad. Pero sabes que de hecho nosotros lo hemos hablado en algunos otros episodios, como muchas veces el diseñador no se da cuenta de esa responsabilidad tan importante, ¿no? Pero también es cierto que del otro lado, cuando se da cuenta, tal vez se puede asustar, es lo que estás diciendo tú. Claro, por eso también está tan importante el ser consciente y el coaching, el hacerse preguntas sobre este propósito es tan importante, ¿no? La aproximación a lo que estamos haciendo desde una conexión con lo que somos, con el ser del que formamos parte, ¿no? Y claro, y a veces confundimos, ¿no? El diseño, con, yo qué sé, hacer un dibujito o montar un stand o hacer un coche chachi, pero no solo es eso. Y tampoco es solo una herramienta para vender más,
y seguir alimentando más de lo mismo. Puede ser eso, pero es como un arma de doble filo. Hay que estar muy conscientes de cómo la utilizamos. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bueno, pero pasemos al coaching, ya que salimos de la primera pregunta difícil, ahora, bueno, pero entonces, ¿qué es esto del coaching? ¿De qué se trata? Sí, el coaching es una palabra que últimamente se ha puesto, bueno, en los últimos años ya bastante de moda, y también como le pasó al diseño, bueno, todo el mundo se considera diseñador, ¿no? Sabiendo manejar un Paint y todo el mundo se considera coach sabiendo, pues, no sé, hacer 3 preguntas que ha leído en un manual de autoayuda. Bueno, hay coaching de C mayúscula y hay coaching de C minúscula, el de la autoayuda y el de repetir, digamos, un proceso lineal de definir unos valores, por lo tanto unos objetivos, unas estrategias para lograr objetivos y unas tácticas y unas medidas para averiguarlo. Eso es un coaching que si no tiene un respaldo de propósito de vida, de conexión mayor, pues se queda en la C minúscula, ¿no? En el repetir más de lo mismo, en el repetir patrones, procedimientos, alimentar al mismo sistema que a veces, bueno, pues estamos viendo, ¿no? que está en crisis, que se está quedando obsoleto. Entonces, el coaching con C mayúscula lo que se propone es ir bastante más allá o trabajar esa parte de conexión con aquello que es, bueno, que es importante, ¿no? Que es fundamental, sin lo cual no podemos funcionar. Podemos funcionar sin objetivos, podemos funcionar sin estrategias, pero no podemos funcionar sin el ser que somos. Entonces, la idea es, a través de herramientas que son preguntas, que son activadoras, ejercicios, activadores de áreas del cerebro que no solemos a lo mejor utilizar a menudo, es como un entrenamiento para conectar con esa parte, digamos, fundamental, ¿no? En donde reside la creatividad más auténtica, ¿no? La que está en conexión con la fuente de todo el ser. Considerando al ser humano como un canal para materializar unas ideas, unos conceptos, unos proyectos, en especial el ser humano diseñador. Entonces el coaching es complementario al diseño en muchos puntos, primero por su capacidad de plantear preguntas a la hora de trabajar un briefing, por ejemplo. Preguntas de coaching son preguntas potentes, son preguntas que centran un foco bien preciso ante un proyecto. También por su forma de ser sistémico, por su mirada del conjunto, holística se podría decir, considerando todos los escenarios en los que el diseño o el ser para el que diseñamos se mueve y se desarrolla. También tiene que ver con la escucha profunda. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, con algún cliente que nos explica lo que necesita o a veces no lo sabe lo que necesita y tenemos que dialogar, o con un equipo, el coaching nos ayuda a dialogar desde la escucha profunda. Ese tipo de coaching, el coaching esencial, tiene que ver, una de las competencias del coaching esencial, bueno, hay, digamos, 2 lotes de competencias en el coaching. Unas son las competencias clave, que son las que certifica la ICF, que es, digamos, un organismo internacional que regula todo esto del coaching. Entonces, define unas competencias que son, por ejemplo, el de la escucha activa, el de centrar el objetivo, etcétera, etcétera. Luego hay una parte de coaching esencial que son unas metacompetencias que van más allá, y una es, por ejemplo, la ternura, y otra que es la nadiedad. Y la nadiedad es ese ponerse en un lugar de no ego, de no yo, de no ser nadie, de no saber nada y de simplemente estar desde la presencia. Y eso no lo he encontrado en ningún otro tipo de coaching, porque, bueno, pues tiene que ver con un espacio al que igual no estamos acostumbrados a entrar, no estamos educados para entrar, pero sí que
especialmente hoy en día, es muy necesario. Pero te hago una pregunta, o sea, hay muchas tipologías de coaching, entre ellas está el coaching esencial, que es el que nos estás describiendo, y digamos, tú eres una coach esencial, ¿cierto? Pero digamos que otras tipologías, para entender, por comparación, otras tipologías de coaching populares, digamos, ¿cuáles serían? Como para poder entender este tema de la particularidad de lo esencial. Sí, por ejemplo, si pensamos en la imagen de un iceberg, un iceberg, ¿no? Una montaña de hielo, lo que podría ser definido el coaching competencial, el que desarrolla las competencias, digamos, el que trabaja en un nivel más superficial, ¿no? Más desde el cambio de los hábitos, de las formas de funcionar en modo, digamos, pues ponerse rutinas como disciplinadas, cada día levantarse a las 6, entonces eso... Como lo más visible. Lo más visible, exacto. Luego estaría en un nivel como un poquito más debajo de la superficie, estaría, por ejemplo, tipos de coaching que tiene que ver con el lenguaje, con el cambio de las creencias limitantes, entonces digamos que explora un poquito más en profundidad el espacio interior. Exacto, PNL, ese tipo de acercamientos. Y luego el coaching esencial es el que trabaja todavía más en profundidad, digamos, en lo más invisible, ¿no? En lo más intangible, en donde trabajas, por ejemplo, con el propósito vital, trabaja, por ejemplo, con le decimos la estrella polar, o sea, el desarrollo de esa sabiduría interior, de esa intuición, con la que tenemos que estar conectados para poder funcionar en armonía, ¿no? Con nuestro ser, con lo que somos. Entonces, a mí, viniendo del ambiente del diseño, de la formación de diseño y del trabajar como diseñadora, digamos, el coaching competencial funciona más o menos como el diseño, o sea, te pones un objetivo, una entrega, por ejemplo, haces un planning, una serie de tácticas para llegar a ese objetivo. ¿Qué pasaba? ¿Qué me pasaba en mi caso? Que ese modo de funcionar me había llevado a una pérdida de sentido de mi trabajo, porque sí, lograba los objetivos, tenía todos los indicadores, los clientes contentos, el sueldo al final de mes, todo eso, pero yo no estaba funcionando bien, no iba conmigo esa dinámica. Necesitaba algo más profundo, algo que respaldara todo eso, un para qué todo eso. Entonces elegí profundizar más. Pero claro, hay coaching para todos los gustos y para todas las necesidades. No es que haya uno mejor que otros. Están especializados, exacto, en algunas áreas, más que en otras. Seguramente habrán algunos que son más eficaces para algunas cosas y otros, digamos, a otras. Pero el tema que tú estabas tocando de encontrar un poco esa conexión, ¿no? Entre lo que hacemos y si nos gusta y si tiene sentido eso que hacemos como diseñadores, bueno, como personas en general, pero dado que estamos hablando en este momento de diseñadores, de creativos, creo que es un tema, digamos, recurrente que el diseñador se encuentra a lo largo de su carrera, ¿no? Es como una cosa que va y viene, ¿no? Eventualmente llega y entramos en crisis con lo que queremos hacer. Creo que también es muy millennial este tema de las muy crisis humano, existenciales. Entonces, o sea, me parece interesante cómo, si estoy entendiendo bien, cómo el coaching puede ayudar a las personas, no solo desde el punto de vista de desbloquear la creatividad, que nos contabas como una gran área, pero también en ese proceso de encontrarse consigo mismo como diseñador, ¿o me equivoco? Encontrarse con su propósito, ¿no? Sí, exacto. Ahora que mencionas el millennial, ¿no? Nuestra generación, digamos, así hablando muy en amplio, pero digamos que hemos recibido, al menos hablo por lo que es mi experiencia, el primer año de la carrera de diseño todavía dibujábamos con Rotring, entonces, claro, son herramientas que se han quedado ya obsoletas, ¿no? Lo siguiente. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la educación, que hemos recibido
también nuestra generación y la generación anterior a las nuestras, ¿qué pasa? Que nos han enseñado en la escuela cierto lote de skills, de habilidades, pero claro, la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora, en la que estamos viviendo, ya no hay espacio para eso o necesita otras habilidades que no estaban en el temario. Entonces, entre ellas está el tema del propósito, está el tema del desarrollo creativo, del trabajar con una visión en mente. O sea, hemos sido educados para repetir como loros lo que salía en clase. Y ahora lo de repetir como loros ya no funciona. Existe Google. y menos para un trabajo creativo, ¿no? Para un trabajo creativo todavía más. Entonces, también ahora hay esta tendencia a apropiarse, ¿no? del técnicas, ¿no? Por ejemplo, con el design thinking, intentar linearizar esas técnicas de creatividad, ponerlas como en un flowchart y decir paso a paso para ser creativo, paso 1, paso 2, paso 3 y para llegar a tener el proyecto listo. Claro, pero eso luego crea disonancia, crea un lío, porque los diseñadores funcionamos, muchos de nosotros tenemos un cerebro del lado lineal menos entrenado respecto al cerebro creativo, que es la parte más holística, más imaginativa, que funciona no de forma lineal, funciona de forma sistémica, de forma como si fuera una telaraña, ¿no? Con miles de conexiones. Conexiones, exacto, sí. Claro, y entonces ahí se crean como una serie de forzaduras, de líos, tanto a nivel de procedimientos como a nivel de entendimiento, ¿no? Con otros profesionales también. Y para eso también el coaching puede ser una herramienta muy útil para trabajar en equipo, ¿no? Para tener esa mirada y esa forma de escuchar de una forma más abierta, un colaborar de forma pues, realmente co-creando y no mandando, ¿no? el nuevo liderazgo, lo que sea que se comenta, ¿no? Ahora el cerebro está funcionando de forma lineal porque está muy entrenado a hacer eso y está muy bien. Necesitamos gente que piense según una lógica racional, objetiva, no hay dudas en eso, pero también hay que complementar eso y aprovechar toda la máquina, no solo esa función. Y toda la máquina puede llegar a funcionar de una forma sistémica, de una forma muchísimo más compleja y manejando esa complejidad para realmente ser capaces de movernos en ella, de superar toda esa incertidumbre que nos enfrentamos hoy, ¿no? Y claro, pues una nueva realidad que sea más acorde con la especie humana, con nuestra casa, que es el planeta, ¿no? En donde vivimos. Sí. Y hablando un poco de, como que el bloqueo creativo que hablábamos, es un poco la protesta de esta linealidad, ¿no? Como que el cerebro dice ya no más, ¿no? Necesito pensar por otro lado. Entonces, abriendo un poco esa charla, sería interesante que nos cuentes cuáles serían de estas causas comunes para que aparezca este bloqueo creativo. ¿Qué es lo que pasa siempre? ¿Por qué siempre en algún momento nos sucede? Hay varios tipos de bloqueo. Uno de los más comunes es pretender encajar en algo, en algún Excel, ¿no? O revelarse a esa necesidad de encajar. Entonces esa como tensión entre una exigencia muy alta hacia uno mismo y un querer complacer al mundo exterior con mi propia creación o obra o trabajo creativo, lo que sea. Entonces, ahí está el que llamamos el crítico interno. Muchas veces es muy feroz, es muy severo. Claro. Y tiene que revisarse y trabajarlo con amor, no eliminarlo del todo, no neutralizarlo, porque efectivamente es el que nos permite también llegar a objetivos y está bien que esté, pero quitarlo, digamos, del puesto de mando,
quitarlo del lugar de director y poner en el director de orquesta a alguien un poquito más sabio, ¿no? Una parte de nosotros un poco más sabia. Y básicamente se trata de lo que en psicología se le llama ego, que no es el ego como exceso de autoestima, eso solo es un tipo de ego. El ego en psicología es aquella estructura que nos vamos creando como si fuéramos una especie de matrioscas, de muñecas rusas, desde que somos pequeñitos y somos seres vulnerables e indefensos. Nos vamos creando a poco a medida que tenemos experiencias, muchas veces dolorosas, y que nos ponen como, vivimos como peligro. Vamos creándonos esa coraza, ¿no? De creencias, fórmulas, se vuelven automatismos, modos de pensar, intentos de complacer, intentos de castigarnos, ¿no? Ese bagaje se le llama ego y sirve como estructura para poder funcionar en relación a otras personas, al mundo externo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese ego, si en nuestro ser queda demasiado, como diríamos, aprisionado, ¿no? Demasiado metido, identificado en esta coraza, se crean bloqueos, porque claro, la creatividad auténtica, la conexión con el flow, ¿no? Que es como esa zona mágica donde el tiempo parece que se para y fluyes y haces cosas maravillosas, todos hemos vivido ahí, pero no tiene tanto que ver con el ego, sino con la esencia, con el ser que somos, que está dentro de tantas capas de matrioska, de tantas capas de defensa, y cuando estas defensas se cierran y están muy levantadas, se crea ese bloqueo, ¿no? Perdemos el contacto, la conexión con esa creatividad. Claro. Y por eso es importante observar eso y tratar de revisar cuáles son las defensas que todavía sirven, son útiles, o cuáles podemos a lo mejor aligerar un poco, soltar, dejar atrás, porque tienen que ver con defendernos de algo que ya no existe, ¿no? Que igual vivimos de pequeños, pero ya somos adultos. Y bueno, entonces... Y nos creamos, sí, ¿no? Nos creamos nosotros mismos y no sabemos que existen, y son la normalidad, ¿no? Sobre todo. Claro, no se es consciente. Sí, efectivamente. Lo de la normalidad es un concepto muy relativo, ¿no? Que es normal para uno, claro, lo que es normal para uno, para otro es totalmente aberración. Entonces, cuestionar eso, como preguntar qué es lo normal, qué es lo que pretende mi ego encajar, en dónde pretende mi ego complacer al vecino o ser reconocido por X cosas. O sea, todo ese montaje de pretensiones, de expectativas, bueno, hay espacio para revisarlo, para observarlo, para elegir. Al final se trata de elegir los pensamientos, las creencias que tenemos, el rumbo que queremos tomar desde la mayor cantidad posible de información encima de la mesa. Entonces, muchas veces tomamos decisiones basadas en cosas que, bueno, pues a lo mejor hemos vivido hace 30 años y ni nos acordamos, pero, claro, pero están ahí aparcadas y funcionando, haciendo ruido, ¿no? Y cuando... Y tal vez ni siquiera son importantes ya. Claro, por ejemplo, tenía el caso de un cliente. Este chico se dedica a hacer infografías manualmente, es como sketching en vivo y tal, y es muy bueno en su trabajo. Y bueno, en sesión estaba como bloqueado por su... Bueno, un tema, vino por un bloqueo creativo. Y finalmente, al cabo de unas sesiones, lo que había visto que le bloqueaba, o sea, vimos juntos que le estaba bloqueando, era la creencia de que tenía que cumplir un papel o sea, encajar en un papel que realmente no era suyo, era el que pretendía su familia que él fuera. Entonces estaba como luchando entre ese personaje que intentaba crearse y aparentar,
y lo que realmente quería hacer, que era su profesión y su creatividad y su negocio creativo, etcétera. Entonces, bueno, pues para darse cuenta de eso, fueron necesarias varias sesiones y fue un proceso muy bonito porque finalmente lo ilustró a través de unas infografías. Las tengo en mi página web, me dio permiso para publicarlas y tal. Buenísimo. Sí, fue, porque además lo bonito del proceso es que la tarea te la pones tú, o sea, es algo que desde tu propia habilidad creativa vas creando tu propio proceso vas diseñando tu propio proceso, ¿no? De liberación de toda esa mochila pesada de historias, de expectativas y de etiquetas que finalmente nos vamos colocando, ¿no? Súper interesante porque nos permite empezar a entender un poco desde el sentido práctico, ¿cierto? Bueno, ¿qué significa esto del coaching? Y ya lo exploramos en esta primera parte a través de una explicación, ¿cierto? Un poco más, si se quiere, teórica. Entonces ahora, en la segunda parte del episodio, te pedimos que nos ayudes con ejemplos, ¿no? Con qué es lo que sucede. Así nuestros oyentes se pueden imaginar y pueden entender de qué se trata todo este proceso del coaching creativo. Pero esto lo veremos después de la pausa. Genial. Bien, Andrés, seguimos con nuestra charla de hoy con una invitada muy especial, con Ale Furbis. Ale, vamos a esta segunda parte y estamos interesadísimos en que nos cuentes estos casos que más recuerdas, donde tal vez el diseñador o el grupo de diseñadores ha encontrado pues como este nuevo rumbo, ¿no? Como que ha salido de este espacio un poco incómodo o de este espacio del que quiere salir y ha encontrado como otras perspectivas, ¿no? Sí, efectivamente hay muchos casos. Por ejemplo, ahora se me ocurre de un cliente que vino con un tema relacionado. Él trabaja todavía en una gran empresa, diseño textil, de diseño de ropa, etcétera. Y bueno, y cuando él dirige un equipo y cuando se trataba de presentar los proyectos al comité directivo, ¿no? Porque eran proyectos como con mucha componente innovadora y, claro, con su equipo a lo mejor llevaban meses trabajando con eso, sobre ese proyecto. ¿Y qué pasaba? Que ante el comité directivo pues se bloqueaba o se sentía totalmente incomprendido por las personas que le escuchaban. La conversación se desviaba hacia temáticas que no tenían que ver con su proyecto. Entonces, claro, estaba bloqueado en ese sentido, ¿no? Se le pasaba la motivación, estaba con mucha tensión. Finalmente, bueno, estaba planteándose cambiar de trabajo por eso, ¿no? Todo y que era un trabajo excepcional, ¿no? Le encantaba. Pero, claro, ahí la clave estaba en que un poco lo que nos pasa a muchos, ¿no? En el mundo del diseño, cuando estamos en la carrera, aprendemos a trabajar siempre en equipos de diseñadores, ¿no? Con claro, personas que más o menos tenemos la misma formación, la misma sensibilidad, bueno, prioridades afines, ¿no? Pasiones afines. Y cuando salimos al mundo del trabajo, claro, estamos con equipos multidisciplinares, estamos con personas y profesionales de otros ámbitos, y cuando llegamos a trabajar en un proyecto con todo ese enfoque de diseño y solo presentamos la conclusión y pretendemos que otros profesionales la entiendan y la comprendan y la aprecien, claro, ahí está la trampa, ¿no? Está una expectativa muy elevada. Y entonces este cliente al principio se desanimaba y como que entraba en un modo juicio o prejuicio de, bueno, ya esta gente... En el peligroso modo de la cancelación del proyecto. Claro, o de la cancelación o del desvirtuarlo, el proyecto, bueno, pero eso vamos a hacerlo más fácil, esto vamos a hacer... Y claro, y ahí... Del modo detractor.
Sí, pues entonces, claro, ahí está la componente de, primero, cuánto me estoy yo identificando con ese proyecto y yo y mi equipo de diseñadores, cuánto nos estamos identificando, cuánto de nuestro ser está en juego encima de esa mesa de presentación. Eso por un lado, o sea, lo trabajamos en una sesión, en varias en realidad. Y luego la parte del, una vez ahí, una vez quitado eso del medio, esa parte de ego que se cree que es el proyecto, hemos pasado a diseñar una conversación con estos otros profesionales basada en la escucha y no desde el yo soy especial y me tienes que entender, sino el vamos a ver desde qué punto de partida empiezas tú y cómo mi proyecto y nosotros podemos ayudarte a llegar a donde quieres, ¿no? Un poco en afinidad con la parte de coaching, ¿no? Que también hacia dónde quieres llegar y cómo podemos colaborar cómo podemos conversar para poder llegar hasta ahí. Y fue muy bonito porque preparamos juntos la presentación, me compartió en sesión ciertas partes de su presentación y finalmente el feedback fue hermoso porque realmente se sentía muchísimo más en su lugar, ¿no? Muchísimo más preparado, muchísimo más en paz con ese crítico juzgón de claro. Nadie me entiende, son unos incompetentes y tengo que estar educándolos todo el rato. No, pues esa voz, si la cambiamos por algo más amoroso, más comprensivo, se vuelve nuestra aliada, ¿no? Se vuelve también una energía más que añadimos a nuestro motor. Y si la llenamos de entusiasmo por lo que hemos creado y llegamos a compartir ese entusiasmo paso a paso de una forma dialogante y no imponente, ¿no? Esto es el resultado. Entonces ahí es donde sucede la magia y realmente ahora sigue en esa empresa esta persona y muy contento y hizo las paces con ese comité, ¿no? de director. Claro. Y el tema comunicativo es muy importante, ¿no? Ahí es cómo lograr también una comunicación efectiva para poder digamos, relacionarse con diferentes profesiones, por disciplinas, por todo el tema multidisciplinar que hablábamos, o vender, ¿no? Banalmente nuestra labor. Sí, presentar. Yo lo llamaría más presentar, proponer, porque vender tiene esa etiqueta como de, bueno, tiene un prejuicio, ¿no? Entonces, claro. Vender, cuando estás dentro de una empresa, trabajando como diseñador, a lo mejor parte de un equipo multidisciplinar, claro, el que vende es el comercial, entonces entra ese como un auto boicoteo, ¿no? De decir, no, yo no me tengo que vender, no estoy a la venta, yo no tengo precio y soy especial y otra vez esta movida del ego. Entonces, bueno, yo pasaría por proponer unas posibles soluciones, unos ofrecimientos, ¿no? Siempre partiendo de una reflexión inicial, siempre desde un diálogo inicial, una conversación inicial que ponga al interlocutor en su, digamos, en italiano se diría a su agio, ¿no? En su... Cómodo, digamos. Exacto, que lo haga sentir cómodo. Realmente ponerse un poco en el lugar de la otra persona en términos de qué es lo que quiere o que necesita la otra persona, cómo quiere sentirse la otra persona. Es un poco pasar del diseñador incomprendido al diseñador comprendedor, ¿no? Sí. Hacer de giro, ese plot twist. Sí, es darle la vuelta a eso, a esa percepción. Los creativos, la creatividad tiene ese rasgo de sensibilidad asociado, ¿no? Y no todo el mundo tiene esa sensibilidad, no todo el mundo tiene ese don y ese superpoder de ser sensibles. Hay psicólogos que se han dedicado toda su vida, ¿no? A estudiar este rasgo, la alta sensibilidad, y tiene
muchísimas facetas, algunas muy ventajosas para nuestra profesión, que es esa capacidad de percibir matices, ser muy abiertos a la intuición, a llegar a conclusiones de una forma como casi mágica, ¿no? Porque estamos muy conectados, ¿no? Con esa intuición casi sobrenatural, porque no viene de la lógica racional, sino viene de otro lugar al que igual no hay lugar en la escuela de eso, ¿no? Entonces, el rasgo paz, el rasgo de alta sensibilidad, también tiene ese crítico interior muy fuerte, tiene esa componente de, claro, igual llegamos toda nuestra vida en un contexto que no es paz, que no es alta sensibilidad, entonces eso hemos aprendido que está mal, que no encaja. Y entonces lo censuramos en nosotros mismos y vemos que desde fuera también lo censuran y estamos con ese prejuicio constante de no aceptar otras miradas y estar constantemente criticándola. Por lo tanto, el salir de ahí pasa por aprender también a gestionar esa sensibilidad, a valorarla, a apreciarla, en primer lugar desde nuestro propio punto de vista, silenciando un poquito esa crítica interna y sin sentirnos, a veces ahí está ese margen de culpa o de vergüenza, ¿no? Relacionado con eso. Claro. Yo estaba conversando con una chica el otro día y estaba a punto de llover y sentí que el aire, cuando está a punto de llover, huele de una forma particular, ¿no? Y estaba esta chica y me dice, ¿tú también lo sientes? Es que nadie a mi alrededor lo siente. Es que nadie me entiende. Creía que era... No se lo digas a nadie, ¿eh? Van a creer que estamos locas. y es un poco ese prejuicio, ¿no? Como que coartarse un poco en ciertas situaciones, ¿no? Claro. Y eso, en realidad, cuando empiezas a observarlo eso, ¿no? Esa sensibilidad, esa percepción como aumentada de la realidad, luego empiezas a apreciarla y a compartirla con los demás de una forma como más desde la risa, ¿no? O también desde el cariño, o mira, pues acompañando a la otra persona como de la mano, ¿no? Paso a paso, con una sonrisa, mira, ¿qué te parece? O sea, negociando como con más amor, ¿no? Con menos prejuicio. Más calidez. ¿No? Sí, más calidez. Mira, he visto esto, ¿qué te parece? Compartirlo, como quitándole autoexigencia, quitándole crítica fuerte a esa componente, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Ale, pues ya un poco para todas los diseñadores que nos escuchan, sí. Y es, ¿en qué momentos un diseñador podría buscar un apoyo de coaching? O sea, ¿en qué instantes puede ser clave como decir, no sé, me está pasando esto y puede ser un buen momento para empezar un proceso de coaching? Sí, bueno, hay momentos claves, realmente... Tengo dos respuestas. Una es, cualquier momento es bueno porque creo que son herramientas que sirven en todo momento de la vida, pero bueno, en especial si ves que el típico bloqueo creativo de me falta inspiración, me falta motivación, te estás quemando, esto es buen momento para replantearlo. Cuando ves que a lo mejor el trabajo que tienes o las relaciones con los clientes no están funcionando del todo bien, también es un buen momento para revisar esa relación. A veces se habla mucho, ¿no? Tengo muchos clientes tóxicos, me ahogan, no sé qué. Eso es como una señal de alarma de que algo habría que revisar, porque realmente las personas tóxicas no existen y muchísimo menos los clientes que están dispuestos a pagar para un servicio que ofrecemos. Entonces, ahí hay que revisar un poquito qué queremos, que en esa relación deje de ser tóxico y empezar por ahí a trabajarlo en nosotros mismos, en la parte que tenemos en nuestras manos. Y eso con el acompañamiento de un coach se hace mucho más efectivo, más llevadero, no nos sentimos tan abandonados o solos ante el peligro, que a veces es una sensación. Solos contra el mundo. En confinamiento es una gran, ahora con el tema de la pandemia y tal,
se disparan mucho los miedos, se disparan mucho estos bucles mentales de preocupación, llevar la incertidumbre se hace muy complejo. Entonces la ayuda, el acompañamiento realmente no es una ayuda porque el coach no te ayuda, no es alguien que te vaya a salvar, o sea, es alguien que te acompaña a sacar las herramientas que ya tienes, los recursos que ya están en ti. Simplemente te va como destapando capas, ¿no? Sacándole piel a la cebolla para llegar a lo que es el centro, a lo que es la parte esencial, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? El centro de este iceberg, de esa... Claro, ir a la profundidad. Sí. Para entender qué está sucediendo. Pero pregunta, ¿es un poco como una pseudoterapia? O digamos, ¿cómo funciona, ¿no? El momento del coaching por ejemplo, ¿cómo es el proceso de coaching? Sí, el coaching realmente se diferencia de la terapia por varias cosas. Tiene cosas en común, que son conversaciones transformadoras, por ejemplo. Somos profesionales de ayuda también, como los terapeutas, pero la terapia, simplificando mucho realmente, la terapia está dirigida al pasado, ¿no? A explorar lo que pasó anteriormente en nuestra vida, en reescribir esa vida, y el coaching tiene una orientación del presente hacia el futuro. Claramente se trabaja también el pasado, pero está como orientado con un foco de trabajo hacia el futuro, ¿vale? Además, no trabajamos con personas con patologías, y si encontramos patologías y detectamos patologías, derivamos. En ese caso hacemos remisiones. Haces una transferencia. Sí, sí, derivamos a otros profesionales, por supuesto, sí. No, con el tema de curar patologías no trabajamos, tampoco. Sí que hay o sea, en el promedio de la población, lo que es el umbral de la normalidad y el umbral de la patología, bueno, pues hay mucha conversación acerca de eso y por eso hay también instituciones que se ocupan de definir los límites, de crear competencias y crear todos unos parámetros, ¿cómo se dice? Unas deontología profesional que regulen un poco eso. Y en promedio estamos en una sociedad que es bastante neurótica. En promedio, entonces, claro, pero se considera normal. Muchos quieren volver a la normalidad que había antes. Bueno, a la anormalidad previa. Eso es. por no decir otra cosa que esa parte. Pero bueno. Por no ser exacto. En fin, que no es una terapia. ¿Qué más me estabas preguntando? ¿Cómo es el procedimiento? Empezamos. Sí. Exacto. ¿Qué se puede, para hacer imaginar a nuestros oyentes de qué se tratan las sesiones de coaching o el proceso de coaching aplicado a la persona? Sí, cada proceso a mí me parece, y desde el coaching esencial trabajamos que cada proceso es único, es especial, es irrepetible y no hay estándares definidos en eso. O sea, no es 5, 10 pasos, te aseguro que vas a lograr tus objetivos. No, porque efectivamente no trabajamos por objetivos, trabajamos por foco de trabajo, por centrar una dirección como si fuera un rayo láser, ¿no? La luz concentrada hacia un punto. Pero claro, ese punto no está definido en el espacio, en el tiempo, entonces el trabajo varía según las personas, según los ritmos de cada persona, según también lo que esté comprometida la persona a trabajar entre una sesión y la otra, porque claro, el coach está en sesiones, pero luego está todo el resto de la vida del cliente, del coachee, que claro, que
tiene tareas, tiene que observarse, bueno, hay todo un compromiso y un acuerdo entre el coach y el coachee, que hay que, bueno, pues trabajar desde las dos partes. Entonces, generalmente se empieza o se trabaja por lotes de 10 sesiones, de 1 hora y media, así aproximadamente cada 15 días. Y ahí en la primera sesión se llega al acuerdo sobre el foco de trabajo y luego cada sesión se va empezando por una pregunta, por una revisión de este foco de trabajo, de cómo ha ido en el tiempo que ha pasado desde la sesión anterior, y se empieza a definir, por ejemplo, unos ejercicios. Trabajo con varias herramientas. Una de ellas son las cartas esenciales, que son unas cartas que he creado personalmente. Luego trabajo también con tarot como herramienta visual, básicamente para desarrollar esta intuición, esta parte del cerebro visualizadora, holística, etc. Luego trabajamos mucho con metáforas, con dibujos. O sea, pido a mis clientes que hagan dibujos, que trabajen sobre un cierto foco de trabajo desde diferentes perspectivas y diferentes herramientas. Y una de las herramientas clave también es el eneagrama, en el que trabajamos tanto para definir las hipótesis, para las preguntas, para formular las preguntas, como también para definir, diseñar el proceso en sí. Entonces ahí está un poco... Súper. Súper. O sea, entendimos que es personal, digamos, a que cada una de los procesos son diferentes, pero no, gracias por darnos un poco esta visibilidad para entender, para hacernos una idea principalmente. Sí, yo creo que hay que probarlo. Eso claro. Es algo que hay que probar porque cada uno realmente tiene su propio camino, su propio punto de partida y su propio camino de llegada. Entonces no se puede estandarizar paso a paso Claro. Sí que hay ciertos puntos que tocamos en cada proceso, que son, por ejemplo, el trabajo con la sombra, con digamos, lo que llamamos el lado oscuro, el hacer las paces con la sombra. Trabajamos con el niño interior, que es esa parte también creativa, inocente, herida. Trabajamos desde la herida, que es la raíz para la creación de toda la estructura del ego. Entonces, sanando esa herida, la estructura del ego se vuelve a veces innecesaria, ¿no? Entonces, ahí sí que son pasos que se trabajan, pero no es algo establecido de hoy trabajamos la herida, hoy trabajamos... no, claro. Es un proceso como muy fluido, muy adaptado al individuo, si se trata de un proceso individual, o adaptado al equipo o al grupo, si trabajamos en más de uno. Súper interesante. Ya les iremos contando cómo le va a Andrés con su proceso de coaching. Ya estamos explicando los parámetros y les iremos contando en los próximos episodios. Claro. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué va sucediendo? En mi página web pueden ver el proceso de este cliente que os comentaba, que lo dibujó a través de una infografía, de este cliente que estaba trabajando sobre su bloqueo creativo, y le propuse utilizar infografías, que era lo que él manejaba más, para dibujar, por ejemplo, las expectativas de su ego, su sombra, su relación con padres, etcétera, con familia, y salió un trabajo hermoso. O sea que... Ahí en las notas del episodio vamos a compartir todo el proceso que Ale nos cuenta. Claro. Ale, queremos aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para hablar de nuestra sección sobre las cosas positivas y las cosas negativas, en este caso del coaching, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, comencemos con la parte negativa, así terminamos con una nota positiva. Lado oscuro.
Lado oscuro, exacto. El lado oscuro del coaching. O difícil que tú puedas considerar, no sé, el lado difícil, el lado, no sé, como que presenta de pronto más trabas, no sé. Claro, el riesgo que tiene el coaching es quedarse demasiado en la superficie y seguir alimentando al ego, seguir alimentando el más de lo mismo. Entonces hay que tener el valor y la preparación y el trabajo interno, haber hecho trabajo en el coach. O sea, los coaches tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para poder acompañar a ir más allá del ego a otros, porque si no nos quedamos comprando la película del ego que tenemos delante y no salimos de ahí, no ayudamos, no acompañamos a nada y seguimos engordando más a ese bloqueo a lo mejor. También tener demasiada prisa para llegar en el corto plazo, eso es una de de los errores que podemos hacer cuando emprendemos un proceso de coaching, como cuando, por ejemplo, estamos diseñando también, ¿no? Querer ya dar la respuesta inmediata, solucionar el problema. Eso también puede ser un error porque, claro, estás forzando algo que pues, necesita su gestación, ¿no? Necesita su maduración. Claro, su proceso. Sí, respetar eso es muy importante en las personas, sobre todo, ¿no? Tener esa conciencia de que estamos tocando temas que a lo mejor hace décadas que no se tocaron y bueno, pues Claro. Trabajarlo con mucho cariño y con mucho cuidado y con mucho amor incondicional. O sea, darle espacio y observar todo lo que surge desde una mirada objetiva, desde una mirada amorosa, compasiva, conectada con ese no ser. Muchos coaches que no se trabajan a sí mismos están como funcionando desde su ego, desde las expectativas, desde la exigencia, desde el querer llegar ya, desde el forzar. Entonces eso, claro, crea mucha forzadura y bueno, y seguimos en el mismo... Claro, se vuelve contraproducente. ¿Sí? Es el coaching del coach. Claro, hay supervisión, hay que hacer supervisión de coaching para poder ser buen coach. Hay que trabajarse uno mismo, seguir formándose y es algo que tienes que tienes que tener vocación para eso, porque hay muchas personas que lo practican como una forma de ganar dinero rápido o bueno, pues al principio anima mucho, ¿no? Porque le quieres proponer a todo el mundo esas herramientas que son muy potentes, haces preguntas potentes a todo el mundo, te sientes Superman y luego te das cuenta que estás haciendo más lío que otra cosa o estás alimentando más algo que no se tiene que alimentar, que es mejor dejar y respetar los tiempos. Por eso digo que no es para todo el mundo, no desde una soberbia de elitismo, no, es como para ser diseñador. No puedes ser diseñador solo para hacer cosas bonitas no, o sea, necesitas una vocación de querer hacer cosas para mejorar la vida de la gente y eso conlleva una responsabilidad muy grande. Total, claro, absolutamente. O sea, es esta parte no es tan fácil, ¿no? No es rápido, no es en este mundo o sociedad un poco frenética que tenemos en este instante, queremos los resultados para mañana, ¿no? O para ayer, de hecho. Total. Bueno, pero si quieres pasemos entonces a la parte positiva, a esta parte chévere de coaching. Pues la parte chévere es que
Bueno, no sé si es chévere o no, pero una vez entras ahí, no hay vuelta atrás. Una vez entras ahí, eso no sé si es bueno o malo. Allá ustedes. Nuestros oyentes lo juzgarán. Acá hay libertad editorial, Ale. Si para ti es bueno, dale, porque estamos hablando de lo positivo. Bueno, para mí es bueno porque eso a mí me ha permitido ver cosas y observar cosas tanto en mí como en mi realidad externa, en las personas que conozco y en el trabajo que hago y en lo que hago. Bueno, que son, para mí han sido fundamentales y han sido unos aprendizajes que sin ese cambio profesional no hubiera dado cuenta de tanto poder que tenemos los humanos sobre nosotros mismos, sobre elegir para dónde va nuestra vida y sí, esa conexión con la responsabilidad y con la libertad. Eso puede ser unos conceptos muy abstractos, pero una vez estás en un proceso de coaching, te das cuenta de la libertad que tienes de elegir tu propia reacción o respuesta ante lo que se te presente y cómo tomas tus decisiones cambia totalmente. Bueno, comparando dos momentos clave en mi vida antes de ser coach, que estaba súper confundida con mi carrera profesional, qué hacer, sigo diseñando trenes, me voy a otro país, vuelvo a casa, a Italia, no sé, bueno, estaba súper perdida, todo el mundo me daba consejos basados en su propia vida, no me sentía a gusto con nada porque era como, no, estaba súper desconectada con lo que era yo. Y después, cuando me encontré de nuevo a tener que tomar otra decisión importante, cambio de país, cambio de profesión o evolución en mi negocio, etcétera, eso lo hice y lo voy haciendo, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Desde una conexión mucho más sincera, ¿no? Más honesta conmigo misma. Realmente con todo funcionando, no solo con la mente que me dice o los demás que me dicen, no sé qué le debería, sino con una presencia. Y eso creo que es una de las cosas más valiosas que me llevo de todo este proceso y que me encanta compartir con otros porque realmente veo en los demás que sucede eso. Conectan con ese director de orquesta. Ya no es un director de orquesta ahí dándole con la baqueta, con la varilla en la cabeza de todos, sino es un director de orquesta que se sabe la partitura, que dirige con amor, con armonía, bueno, conectado con lo que es la música, con lo que es el ser, ¿no? que tenemos. Y con su esencia, finalmente, ¿no? Con su esencia, sí, exacto. Y eso yo creo que no tiene precio, o sea, es maravilloso, porque es como más allá de un objetivo que te marques. Te puedes poner un objetivo de, yo qué sé, reformar una casa, sí, pero todo eso que está, o sea, conectas con todo eso que está en una escala mayor, en una big picture, ¿no? Muy, muy inspirador, muchas gracias, Ale. Y no, gracias por todo tu tiempo y disponibilidad para este episodio. Nos has dejado un montón de insights, un montón de cosas para reflexionar. Muchas gracias. Encantada, gracias a ustedes. Es un placer, me he enrollado un montón, me he ido por las ramas un montón, pero os prometo que en sesión no me enrollo, me callo. Es una característica del podcast, Ale, o sea, ¿sí? vas alineada perfectamente con la manera en cómo hacemos. Hemos fluido perfecto, hemos entrado en el flow. Sí, y no hemos hablado de ballenas. No, ese será otro episodio. Sí, el siguiente será ballenas. Sí. Bueno, las ballenas fluyen y respiran hondo, así que son un gran ejemplo para mí.
Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este episodio tanto como lo disfrutamos nosotros, así que compártanlo con sus amigos, con otros diseñadores, con personas a las que les pueda interesar. Nosotros, bueno, y nuestros grandes saludos a nuestros oyentes que siempre están muy activos en redes sociales. Así es, Andrés. Primero que todo, saludos a Alba Goldman, ¿no? Que siempre está muy pendiente, nos comentó en nuestro episodio de diseño de espacios y pues siempre nos encantan sus saludos. Y también nuestros saludos a Lorenzo, grande amigo de la casa, siempre presente. Qué chévere que estés ahí, así que un abrazo para ti. También un saludo a la comunidad de Design Masters y red de diseñadores, también con nuestro amigo Sebas, que nos compartieron en su publicación de Titanes de Diseño. Y pues es un honor, ¿no, Andrés? Es un honor y fue un boost increíble para nuestra comunidad. Así que muchas gracias y esperamos poder hacer algunas colaboraciones. Así que bueno, ya les estaremos contando si lo logramos. Y de nuevo, mil gracias a ustedes, los oyentes de Design Talks. Nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio. Los jueves, como siempre. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería cosas bonitas. Pegaron un... Con muchas cosas para ti.